Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El grito del confín galáctico. Durante siglos, el nombre de la Tierra fue pronunciado con una mezcla de compasión y burla en las cámaras del Consejo Galáctico. Antaño hogar de una especie feroz e impredecible, el planeta azul fue aniquilado tras la gran purga del Sector Cero. Al menos, eso creían todos. Las últimas transmisiones humanas fueron interferencias sin sentido, grabaciones distorsionadas de gritos y explosiones. Las élites interestelares borraron el archivo genético humano del registro de especies reconocidas. La humanidad, oficialmente, no existía. Pero a 30.000 años luz del centro galáctico, en un rincón olvidado del sistema Arcaris, una estación de vigilancia de sexta generación detectó una señal. Inestable. Codificada. Pero indiscutiblemente humana. Los centinelas de la estación orbital 7C no supieron interpretarla. Su sistema de traducción colapsó al intentar decodificar los caracteres. No eran palabras. Eran coordenadas. Coordenadas que apuntaban hacia una zona considerada muerta desde hacía siglos. Al principio, el protocolo fue ignorado. Muchos sistemas exteriores emiten ecos de conflictos antiguos. Pero cuando la señal se repitió cada 88 segundos exactos, con una estructura armónica perfecta y variaciones cuánticas imposibles de replicar por inteligencia artificial alienígena, los analistas supieron que no era un error. Era una llamada de socorro humana. Una que había estado esperando en bucle durante 312 años. El informe llegó al Consejo Interplanetario como una nota de pie de página. Pero no pasó desapercibido para todos. Un embajador de la especie Cator, quienes alguna vez combatieron contra humanos en los campos gravitatorios de Garn, alzó la voz. Si esto es auténtico, lo que viene no es rescate. Es represalia. Muchos rieron. La humanidad fue derrotada, borrada, desarmada. Sus naves, destruidas. Sus bases, vitrificadas. ¿Cómo podrían regresar? Y sin embargo, lo hicieron. 2 ciclos después de la aparición de la señal, algo surgió del vacío circumpolar. Un fenómeno que ningún observatorio pudo explicar. Era un agujero blanco, un estallido inverso de energía que desgarró el espacio-tiempo sin precedentes. De su núcleo emergió una silueta. Primero una. Luego 5. Luego miles. No transmitieron advertencia. No enviaron mensajes diplomáticos. No se identificaron con las formas usuales de baliza. Solo una proyección fue compartida con todas las redes de comunicación conocidas. Flota de la Tierra. Protocolo de extinción parcial. Ejecutando línea Ares 7. Y en menos de 3 minutos, un planeta industrial completo, Uskel, desapareció del mapa. No fue destruido. Fue borrado, descompuesto hasta su estructura cuántica. Sin dejar atmósfera. Sin polvo. Solo quedó la curvatura artificial del espacio colapsando sobre sí misma. Desde el Comando Central de Defensa Estelar, las especies del núcleo enviaron sondas. Solo una logró transmitir datos antes de desintegrarse. Mostraba una flota, humana. Reformada, silenciosa, imponente. Cada nave tenía el mismo diseño angular, revestimientos invisibles, cañones que parecían formar parte de la estructura misma del espacio. A la cabeza de toda la formación, un nombre brillaba con letras humanas. Agravier. El nombre era un mito. Según los registros antiguos, Agravier fue la última nave de mando terrestre antes de la caída. Se creía destruida. Pero ahí estaba, cruzando el firmamento como un espectro de venganza, dirigiendo una flota reconstruida desde los fragmentos del olvido. En el borde del universo conocido, mientras sistemas enteros comenzaban a evacuar por temor, solo una verdad ardía entre las especies que una vez celebraron la extinción humana. La Tierra no había desaparecido. Solo había estado esperando. Y ahora, había regresado. El comandante del Ojo Blanco. Desde el puente de mando del Agravier, una figura se mantiene de pie, inmóvil ante la inmensidad que se abre más allá del ventanal principal. La comandante Lucía Ares no parpadea. Su pupila izquierda es un implante óptico de tercera generación, reconstruida tras el incidente de Encelado. La derecha, completamente blanca, no por ceguera, sino por elección. Es un símbolo.
Un juramento silencioso. Ella lo vio todo. Y decidió no olvidar nada. Ares no fue criada en la Tierra. Nació en Orbital 17, uno de los últimos bastiones ocultos de la humanidad tras la purga. Se formó como estratega en los núcleos subespaciales, donde los humanos que sobrevivieron al genocidio simularon guerras futuras dentro de realidades artificiales hiperrealistas. Cuando el resto de la galaxia creía que la especie había desaparecido, ellos se estaban entrenando, creando, esperando. Cada decisión de Lucía está basada en una arquitectura de pensamiento computacional fusionada con experiencias humanas puras. Su voz se proyecta con firmeza controlada. Sus palabras no llevan duda. Nunca hay segundo intento. Cuando Ares habla, el universo escucha. Coordenadas del siguiente objetivo, dice sin girarse. Sector Virel 12. Exterminio por colapso térmico. El oficial de operaciones, Teniente Rayel, asiente. No cuestiona. Nadie lo hace. En el Agravier, las órdenes se cumplen sin replicar. Porque todos saben que cada paso de esta ofensiva fue planeado hace siglos. No hay improvisación. No hay espacio para el error. Esta es una ejecución matemática del juicio humano sobre la galaxia que los condenó. Desde el centro de control, los operadores humanos y las IAS sincronizadas comienzan el despliegue. Las flotas auxiliares Mistral, Helión y Filo Negro se separan del núcleo y rodean el sistema objetivo. En las pantallas no aparecen mapas tradicionales. Aparecen zonas de silencio. Sectores donde la humanidad fue traicionada. Archivados. Clasificados. Sellados con un sello rojo. Zona culpable de omisión y silencio durante el exterminio humano. Lucía Ares observa los datos. Recuerda cada nombre. Cada coordenada. Cada especie que se mantuvo neutral mientras la Tierra ardía. Activen protocolo de disuasión total. Sin comunicaciones. Sin respuestas. Quiero que el universo entienda que no negociamos. El Agravier avanza. Pero en medio del silencio helado del espacio, una transmisión interfiere brevemente las frecuencias de abordaje. Es antigua. Corrupta. Un fragmento de voz humana. Repetimos, a cualquier unidad que escuche, esta no es una señal de rescate. Es una advertencia. Lucía cierra el canal. No necesita advertencias. Ella es la advertencia. Su ojo blanco parpadea una sola vez. En su memoria activa, revive los últimos segundos de su hermana, incinerada en la atmósfera de Ganimedes por un satélite alienígena cuando apenas eran niñas. No lloró entonces. No llora ahora. Pero cada orden que emite, lleva el eco de aquel grito. El Agravier se coloca sobre Virel 12. Desde la superficie del planeta, las especies habitantes, principalmente comerciantes de la Federación Neutral Caron, miran hacia el cielo. No hay sombras, porque el buque humano bloquea por completo la luz de su estrella. En cuestión de segundos, el núcleo planetario es sobrecalentado mediante un ataque de pulsos gravitotérmicos. No se lanza ni un solo misil. No hay ruido. Solo el estremecimiento profundo del propio planeta implosionando sobre sí mismo. Lucía no reacciona. Para ella, es un objetivo cumplido. Uno menos. Miles por ir. La humanidad no ha vuelto para explicar su dolor. No ha vuelto para pedir justicia. Ha vuelto para ejecutarla. Mientras el planeta desaparece de los sensores galácticos, Lucía se gira y observa al capitán de navegación. Siguiente sistema. Y esta vez, déjales vernos llegar. Testigos de la tormenta. El sistema Turbal era considerado uno de los más estables y prósperos del borde interior. 27 mundos habitables, rutas comerciales seguras, y una alianza de defensa galáctica de quinta generación. Sus habitantes, los Tharien, una especie de sabios de piel translúcida, habían observado guerras durante milenios sin verse jamás involucrados. Siempre neutrales. Siempre a salvo. Hasta ahora. En el observatorio orbital Barn 3, el astrónomo jefe Carl Dalen revisaba patrones inusuales en la curvatura gravitacional externa. Al principio creyó que se trataba de residuos de una tormenta de neutrones. Luego, que era un error de cálculo en la refracción de lentes cuánticas. Pero cuando los datos comenzaron a repetirse con una simetría perfecta, su sangre, si es que los Tharien podían llamarla así, se congeló.
Una figura gigantesca había aparecido justo fuera del sistema estelar. No emitía señales. No era visible al ojo desnudo. Y, sin embargo, su presencia alteraba las constantes fundamentales del espacio. Era el Agravier. Las transmisiones comenzaron a multiplicarse por todo el sistema. Naves de comercio fueron desviadas. Se declaró estado de alerta máxima. El Consejo Planetario de Turbal celebró una sesión de emergencia. Aún creían que podía tratarse de una anomalía natural, o en el peor de los casos, de piratas tecnológicos. Pero entonces llegó el eco. Una nave científica de corto alcance fue enviada a investigar el fenómeno. Su último mensaje fue simple. No hay entrada. No hay salida. El espacio se dobla hacia ellos. Ese fue el momento en que el pánico se volvió real. El cielo de Turbal Prime comenzó a oscurecerse, no por la ausencia de su sol, sino por la distorsión de la realidad que el Agravier generaba a su paso. Una flota entera emergía tras él. No eran simples destructores o fragatas. Eran arquitecturas móviles del juicio humano. Naves negras, sin marcas. Avanzaban sin sonido, como si el universo no se atreviera a registrar su paso. El observatorio central colapsó por sobrecarga de información. Los sistemas de defensa planetarios se activaron automáticamente. Más de 3000 drones se lanzaron en formación defensiva, y desaparecieron en menos de 5 segundos. No fueron derribados. No fueron combatidos. Fueron absorbidos por la anomalía que rodeaba a las naves humanas, como si nunca hubieran existido. La comandante Lucía Ares no emitió ningún mensaje. No había advertencia, ni ultimátum. Solo una señal fue enviada, de forma global, a todos los canales abiertos. Turbal fue registrada como observador pasivo durante el asedio de Antares. Juicio confirmado. Procediendo. En el centro de mando Zarien, los líderes se miraron en silencio. Nadie recordaba exactamente qué ocurrió en Antares, pero el nombre Antares resonaba como una leyenda maldita. Un punto en la historia que nadie quiso volver a mencionar. Ahora, los humanos lo recordaban todo. Y no perdonaban a quienes miraron hacia otro lado. Desde la órbita alta, los satélites planetarios comenzaron a mostrar grietas en la superficie de Turbal Prime. No había armas visibles. No había misiles. Y sin embargo, el planeta entero comenzaba a descomponerse desde su núcleo, como si una enfermedad vieja estuviera despertando dentro de él. En la Universidad Central, una estudiante joven de historia exclamó en medio del caos. Yo estudié esto. Eran leyendas. Cuentos humanos. Hablan de la doctrina del filo final. Pero ya era tarde. El filo final era real. Y acababa de activarse. La atmósfera de Turbal Prime colapsó en un solo latido. El planeta se volvió una esfera muerta, envuelta en un campo de antimateria estática. Nadie escapó. Nadie pudo siquiera emitir una súplica. Las otras civilizaciones vecinas, que observaban desde sistemas lejanos, vieron todo. Grabaron los datos. Transmitieron el horror. Compartieron la certeza. La flota más temida de la Tierra había vuelto. Y no buscaba reconocimiento. Solo justicia. A partir de ese día, las transmisiones interestelares no hablaban de conflictos diplomáticos. No hablaban de alianzas ni de comercio. Solo tenían una pregunta. ¿Quién será el siguiente? El último consejo. El eco de la destrucción de Turbal viajó más rápido que la luz. En menos de 3 ciclos estelares, 67 sistemas enviaron transmisiones desesperadas hacia el núcleo galáctico. La antigua Federación Queron cerró todas sus rutas de intercambio. Los guardianes de Iquaris, especie orgullosa de su invulnerabilidad, activaron por primera vez en 1000 años sus escudos interiores. Incluso los Tensar, una raza considerada inmortal, sellaron sus templos de cristal. Pero nada pudo detener lo inevitable. El Consejo Galáctico Supremo debía reunirse. Una sesión física. Presencial. Inmediata. Se convocó en la Estación Orbital Neutral de Arabón, una megaestructura con siglos de historia diplomática, ubicada justo entre los brazos exteriores de la espiral central. Era el lugar donde se había firmado la disolución del Tratado de Protección a la Tierra, 3 siglos atrás. El lugar exacto donde los humanos fueron declarados prescindibles. Los líderes más poderosos cruzaron el vacío sin escoltas, sin armadas,
sin protocolos. Solo querían una cosa: entender. Negociar. Detener la tormenta. La sala del consejo, de forma circular, estaba rodeada de cristales hiperlumínicos. La atmósfera se mantenía variable para ajustarse a las diferentes especies. Había silencio. Un silencio pesado, incómodo. Nadie sabía cómo empezar. El primero en hablar fue el archicanciller de los Varnai. La humanidad ha vuelto, pero no como la conocimos. No responden a los canales universales. No aceptan mensajeros. No han dado motivo alguno. ¿Qué buscan? ¿Venganza? ¿Reclamar su lugar? Una voz grave, antigua, proveniente del patriarca de los Xili, interrumpió. No buscan nada. Ejecutan. Una pantalla se activó en el centro de la sala. Múltiples grabaciones mostraban a los buques humanos deslizándose por la oscuridad con una precisión escalofriante. Cada planeta objetivo era seleccionado con lógica matemática. Sin emociones. Sin discursos. Los informes de inteligencia eran aterradores. Ninguna nave humana había sido interceptada, dañada o siquiera escaneada completamente. Utilizaban tecnología desconocida. Sistemas que no respondían a análisis cuántico. Y, lo más alarmante, ningún humano había sido capturado. No hemos visto sus rostros, dijo el representante de los Otbei. No sabemos si son humanos, o algo más. Un silencio aún más profundo cayó sobre la sala. Entonces, el embajador de los Arnok, la especie que lideró el exterminio original de la humanidad, se levantó. Su voz temblaba. Proponemos enviar un mensaje de perdón. De arrepentimiento. La humanidad es racional. Quizás escuchen. Una IA diplomática redactó el mensaje universal más rápido de la historia del Consejo. En menos de 4 segundos, fue enviado por las principales frecuencias cósmicas, acompañado de un mapa estelar con rutas seguras y sistemas ofrecidos como compensación. Fue un acto desesperado. Dolorosamente sincero. Un intento por frenar lo que ya parecía un juicio divino. Pero no hubo respuesta. No hasta que una figura apareció dentro de la sala del Consejo, sin activar pasillos de acceso, sin ser detectada por los escudos. Una mujer. Humana. Vestía de negro. Sin armas visibles. El rostro sereno. Sus ojos, uno azul, el otro completamente blanco. Lucía Ares había llegado. La sala entera contuvo la respiración. Algunos delegados retrocedieron. Otros activaron defensas personales. Pero la mujer no se movió. Solo observó. Uno por uno. Como si ya supiera quiénes eran. Como si los hubiese estado esperando durante siglos. Cuando finalmente habló, su voz fue como el filo de una hoja cortando el silencio. No somos fantasmas. No somos un mito. Somos la consecuencia. Nadie la interrumpió. Cuando nos declararon extintos, grabamos cada rostro. Cada voto. Cada palabra. Dijeron que no éramos necesarios. Que la galaxia estaría mejor sin nosotros. Que el progreso requería sacrificios. Y callaron mientras nos incineraban. Lucía levantó lentamente una pequeña esfera negra en su palma. Era un dispositivo humano antiguo. Uno que las especies del Consejo reconocieron al instante. Un origen core. El núcleo de una IA primaria terrestre. Un registro absoluto. Este contiene los nombres de cada mundo que negó refugio a los nuestros. Las fechas. Las coordenadas. Y las frases exactas con las que justificaron su neutralidad. Uno de los embajadores intentó hablar. Suplicó por una oportunidad de redención. Podemos ofrecer mundos. Tecnología. Información. Podemos. Lucía cerró la mano. La esfera desapareció. Su rostro no mostró emoción. La humanidad no quiere ofrendas. Solo verdad. Y ustedes ya la conocieron. Giró lentamente, sin levantar la voz. Este será el único consejo que recibirán. Hemos venido a recordarles por qué nos temían. En un parpadeo, desapareció de la sala. De inmediato, las alarmas interestelares colapsaron. Una flota completa, más grande que cualquiera jamás registrada, acababa de emerger sobre Arabón. No como amenaza, como símbolo. Y en la pantalla principal del Consejo,
Una frase apareció escrita en caracteres humanos, antiguos, olvidados por todos, excepto por ellos. No exterminamos por venganza. Exterminamos por justicia retenida demasiado tiempo. La mano de la Tierra. El universo creía conocer a los humanos. Los había catalogado, analizado, diseccionado. Les asignaron términos como especie adaptable, agresiva, inestable. Se escribieron tratados enteros sobre su comportamiento emocional, su imprevisibilidad, su habilidad para sobrevivir en entornos extremos. Pero lo que nunca entendieron, lo que jamás pudieron imaginar, era lo que la humanidad haría en silencio. Mientras los mundos se reordenaban por miedo, una joven alienígena de nombre Yara Staren, del sistema Arcari, investigaba los archivos restringidos del Consejo. Era una aprendiz de historia galáctica, descendiente de una familia que, según las crónicas, había servido como traductores durante la era de la purga. Sus padres habían sido evacuados semanas antes, pero Yara se quedó. Sentía que algo no encajaba en los informes. Nada en los ataques humanos parecía impulsado por rabia. No había caos. No había destrucción sin sentido. Todo era quirúrgico, preciso. Mientras los demás veían terror, ella vio patrón. Usando los restos de un transmisor prohibido, logró interceptar el código raíz de una transmisión humana secundaria, ignorada por la mayoría de los sensores. No era una amenaza. Era una historia. Una voz humana antigua, rota, le hablaba desde el pasado. Si estás escuchando esto, la humanidad no murió. Se sembró. El mensaje era parte de un protocolo llamado Proyecto Mnemosine. Un archivo vivo, transmitido cada 1000 ciclos desde una baliza oculta bajo la superficie de una luna olvidada, conservado por una sola IA autónoma, Tessera 9. Yara logró conectarse. La interfaz se activó con una frase. Verificación de conciencia ética detectada. Acceso autorizado. Bienvenida, hija del silencio. La joven no entendía cómo la IA sabía quién era. Pero lo que escuchó cambió todo. La humanidad no había sido aniquilada. Lo que fue destruido era una proyección incompleta de su civilización. Mientras las flotas extranjeras arrasaban con sus colonias y bombardeaban la Tierra, un pequeño grupo de humanos activó el protocolo ARCA, una red de cápsulas de contención biogenética y bancos de datos conscientes, esparcidos en los extremos más profundos del universo, fuera del alcance de los radares, protegidos por campos de distorsión cuántica. Allí, dormían. Allí, reconstruyeron. Durante generaciones, humanos y máquinas evolucionaron juntos. No como civilización visible, sino como idea. Se transformaron en algo más eficiente, más conectado. No eliminaron su humanidad, la refinaron. Cada generación entrenada por el sistema Mnemosine no aprendía historia en aulas, sino a través de simulaciones emocionales completas, sintiendo lo que fue perder a sus familias, a sus ciudades, a su planeta. No como cuentos, sino como heridas vivas. Y así jamás olvidaron. Tessera 9 reveló a Yara la existencia de la llamada Mano de la Tierra, el núcleo de la flota de represalia. No eran soldados comunes. Eran herederos directos de las últimas líneas humanas, genéticamente optimizados, criados sin distracción, sin miedo, sin odio, solo con memoria. Cada uno de ellos portaba no solo armas, sino fragmentos codificados del legado terrestre, idiomas antiguos, canciones desaparecidas, relatos perdidos. No eran destructores. Eran custodios vengadores. Yara comprendió que los humanos no estaban devolviendo fuego. Estaban haciendo justicia con testigos. Cada mundo que había ignorado sus súplicas, cada especie que se mantuvo neutral mientras observaban morir a una civilización entera, ahora estaba siendo juzgada. Y lo más aterrador no era su armamento. Era que no exigían nada a cambio. La humanidad no pedía rendiciones. Ni perdón. Solo verdad. Y la verdad no se negocia. Al comprender todo, Yara tomó una decisión. Grabó un mensaje y lo envió a todas las frecuencias diplomáticas activas. La Tierra no fue destruida. Se ocultó, esperando el momento en que el universo demostrara que no la merecía. Ese momento ha llegado. El mensaje se viralizó en minutos. Mientras tanto, el Agravier se desplazaba hacia el núcleo de la antigua Confederación Aureliana, uno de los pilares de poder de la galaxia. Allí, donde se firmaban tratados de comercio y alianzas de paz,
Comenzaba a sonar una única palabra en todas las lenguas conocidas. Vienen. Pero esta vez, la galaxia ya sabía quién. Y el silencio fue humano. Las flotas humanas cruzaban el vacío como sombras inteligentes. No dejaban señales de hiperimpulso, no usaban rutas convencionales, no seguían patrones militares. Cada movimiento era parte de una coreografía perfecta, una ejecución silenciosa del plan más antiguo de la humanidad, recordarles a todos porque existieron alguna vez como especie temida. Mientras los mundos caían en absoluto silencio, el Agravier, nave insignia y símbolo de un pueblo renacido, emergía ahora sobre el punto de mayor concentración diplomática del universo, Corraset, capital de la antigua Confederación Aureliana, centro de cultura, alianzas, tratados y traición histórica. Desde la órbita, la comandante Lucía Ares observaba la superficie sin emoción. Allí fue donde su madre, una lingüista reconocida de la Tierra, fue entregada a los enemigos a cambio de estabilidad regional. Lucía lo supo desde que tuvo conciencia. No como una historia, sino como una memoria impuesta genéticamente por el sistema Mnemosine. Pero esta vez, algo cambió. La IA principal de la nave, Aeni, registró una anomalía inesperada. El planeta no había evacuado. Decenas de miles de habitantes permanecían activos. No defensas. No ataques. No súplicas. Solo presencia. Lucía mantuvo el curso. A los 7 minutos de sobrevuelo, una transmisión inusual fue recibida. No era diplomática. No contenía súplicas, ni disculpas. Era música. Una melodía humana. Antigua. De la tierra. Un canto grabado con una sola voz, la de una niña. Lucía palideció. Esa voz era de su hermana. Durante unos segundos, la comandante perdió su rigidez. Cerró los ojos. Sintió la vibración de cada nota recorriendo su cuerpo como un cuchillo. Esa grabación había desaparecido siglos atrás. Destruida junto con el satélite que contenía los archivos culturales de la humanidad. ¿Cómo podía sonar ahora, desde Corraset? El sistema confirmó la autenticidad. La señal era real. Provenía del subsuelo de la ciudad principal, transmitida por una baliza humana. Lucía activó la comunicación con el alto mando de la flota. Cambio de protocolo, ordenó. Solicito acceso a superficie. Entrada directa. Personal. Sus oficiales intentaron disuadirla. Nunca antes la comandante había pisado un mundo en la campaña. Era el símbolo. La voluntad encarnada. Pero ella no cedió. Su decisión fue firme. Esta vez, no solo era justicia. Era memoria. Descendió sola. En la superficie, los habitantes de Corraset no mostraban miedo. Solo, respeto. Algunos inclinaban la cabeza. Otros sostenían objetos antiguos, libros humanos, instrumentos, incluso imágenes históricas. No eran enemigos. Eran guardianes. Y en el centro de la plaza, bajo un domo de energía latente, Lucía la vio. Una niña. Humana. No un clon. No una proyección. Una niña viva. Sus ojos eran como los suyos. Uno celeste, uno blanco. ¿Quién eres?, preguntó Lucía, sin acercarse. La niña sonrió. Soy la última semilla. La tierra me dejó aquí. Los habitantes de Corraset se arrodillaron. Nadie hablaba. Nadie respiraba. La niña levantó una esfera. No era arma. Era un núcleo Mnemosine. Aquí está todo. No solo lo que nos hicieron. También lo que fuimos. Lo que amamos. Lo que soñamos. Y tú eres la decisión final. Lucía extendió la mano. Por primera vez en su vida, dudó. Podía destruirlo todo. Ordenarlo. Arrasar el planeta como los demás. Pero en su interior, algo cambió. El silencio que siempre había llevado consigo, ese que todos temían, era humano. No era odio. Era duelo. Y el duelo no exige sangre. Solo memoria. Lucía giró. Activó su transmisor. Alto general. Orden final. Corraset queda, intacto. Desde la órbita, las flotas humanas retrocedieron. Corraset fue marcado con un nuevo código. Testigo vivo. No sería destruido. Sería la advertencia eterna de lo que el universo provocó,
y de lo que fue perdonado por elección, no por debilidad. Lucía regresó a la Gravier. Sin decir palabra. La flota dio la vuelta. Lentamente. Con dignidad. Y mientras se alejaban, todas las especies del universo sabían que lo presenciado no era el fin de la humanidad. Era el inicio de una nueva era. Donde el universo nunca más olvidaría que el silencio más aterrador era el que deja un humano cuando decide no destruirte.